buenas noches, licenciado. Mi nombre es Franz Manrique Silva. El tema que me tocó exponer es precursores y fundadores de la criminología. Bueno, como los puntos que vamos a tocar en esta exposición eh, serían los antecedentes, el desarrollo y conclusiones, en el cual en antecedentes vamos a revisar lo que es los precursores y fundadores de la criminología un poco más a fondo. En la parte de desarrollo, los puntos que vamos a ver son la importancia de la historia de la criminología, los precursores y los tres precursores que son los que estamos estudiando, que son César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Y por último vamos a revisar lo que son las conclusiones. Bueno, como primer punto revisamos lo que es antecedentes y pues nos vamos a los principales precursores y fundadores de la criminología, que son César Lombroso, Rafael Garofalo y Enrico Ferri, ¿no? César Lombroso es conocido por su teoría de antropología criminal, en la que creía que los criminales podrían ser identificados por ciertas deformidades craneales, ¿no? Rafael Garofalo, por su parte, se centró en aplicar la teoría criminológica a la legislación y al sistema judicial, y tuvo diferencia de opinión con los demás colegas sobre temas como el determinismo y la pena de muerte, se podría dar, ¿no? Enrico Ferri, por su parte, abogó la sustitución de la responsabilidad moral por la responsabilidad social en los casos criminales, ¿no? Estos tres pioneros sentaron las bases de la criminología y sus ideas influyeron en la formación de la escuela positivista y la escuela clásica de la criminología. Bueno, César Lombroso, por su parte, y dos de sus discípulos italianos, que llegarían a ser Enrico Ferri y Garofalo, fundaron la Escuela Italiana de la Criminología a finales del siglo XIX. Bueno, Lombroso creía que en el concepto del criminal nato atávico, que se identificaba con las características físicas que consideraba indicadas de un criminal, aunque este concepto posteriormente se demostró que era incorrecto. Bueno, Lombroso también clasificó a los criminales en otros dos tipos de criminal, el criminal insano y el criminaloide. Por su parte, Ferri desarrolló el concepto de defensa social como justificación para el castigo, enfatizando la necesidad de incapacitar a los delincuentes. Garofalo argumentó a favor de la definición natural del delito basado en la condena universal y rechazó la idea de que el castigo deberá ajustarse al delito. En cambio, abogaba por ajustar el castigo al delincuente, ¿no? Como segundo punto, vemos lo que es el desarrollo y con él estudiamos lo que es la importancia de la criminología. La historia de la criminología es de vital importancia para poder comprender la evolución de esta disciplina científica y su influencia en los sistemas de justicia penal. La criminología se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pasando por diferentes escuelas de pensamiento y enfoques teóricos, los cuales que para comprender plenamente la importancia de la historia de la criminología es fundamental reconocer los precursores y fundadores de esta misma disciplina. Entre ellos, como ya lo mencionamos, eran César Lombroso, Rafael Garofalo y Enrico Ferri. César Lombroso, ¿no?, es conocido más por la teoría de antropología criminal y la identificación de criminales a través de ciertas deformidades craneales. Creía en el concepto del criminal nato, como ya lo habíamos mencionado, y se clasificaban los delincuentes en diferentes tipos. Lombroso fue uno de los principales exponentes en la escuela positivista, por su parte, en la criminología, ¿no? Rafael Garofalo también nuevamente se centró en aplicar a la teoría criminológica, a la legislación y al sistema judicial. Tenía opiniones divergentes sobre el determinismo y la pena de muerte, ¿no?, en la cual Garofalo argumentó a favor de la definición natural del delito basada en la condena universal. Enrico Ferri, por su parte, también abogó por la sustitución de la responsabilidad moral por la responsabilidad social. En los casos criminales, desarrolló el concepto de defensa social,
la cual estaba argumentada que el objetivo principal de este cuyo sistema de justicia penal debería ser proteger a la sociedad en todo su conjunto, ¿no? Como siguiente punto, revisamos lo que son los precursores. Bueno, la criminología como disciplina científica ha sido influenciada por varios precursores desarrollados que los tres desarrollaron y sentaron bases teóricas y conceptuales de esta disciplina. Entre los principales, como ya lo mencionamos, son tres, y estos precursores, de alguna manera, sus ideas han sido fundamental para poder dar algún tipo de crítica hacia cómo sería un trabajo que sería relevante y dando curso hacia un estudio más pleno hacia la criminología, ¿no? Bueno, como el primer punto que vamos a desarrollar un poco más a fondo es el precursor, que sería César Lombroso. Bueno, retrocediendo un poco a lo que es su vida. César Lombroso nació en 1835 y falleció en 1909. Fue un médico y criminólogo italiano famoso por sus teorías sobre la criminología y la delincuencia. Bueno, Lombroso fue uno de los pioneros en aplicar este método científico al estudio de la criminalidad. Su enfoque principal fue la biotipología, ¿no? Que buscaba establecer una conexión, ¿cómo lo podríamos decir? Que buscaba una conexión entre los rasgos físicos y la tendencia. De acuerdo a eso se guiaba a dar una tendencia que la persona podría cometer algunos delitos, ¿no? Bueno, Lombroso creía que los criminales eran atávicos, es decir, que tenían rasgos primitivos que los diferenciaban de las personas normales. Bueno, estos rasgos incluían frentes abultadas, orejas prominentes, mandíbulas fuertes y tatuajes, ¿no? Con el cual, según Lombroso, los criminales también tenían una menor sensibilidad al dolor, mayor propensión, digamos, a la violencia, ¿no? Si bien las teorías de Lombroso fueron revolucionarias en su época, hoy en día se consideran obsoletas. Se basan en suposiciones raciales y estigmatizaban mucho a ciertos grupos de personas como predisponentes a la criminalidad. A pesar de sus limitaciones, el trabajo de Lombroso sentó bases para el estudio científico de la criminología y la comprensión de los factores que contribuyen a la delincuencia. Como podemos observar acá en el gráfico, es César Lombroso. Enrico Ferri, por su parte, nació en 1850 y falleció en 1929. Bueno, la vida de Enrico Ferri fue un criminólogo y sociólogo italiano conocido por sus contribuciones al campo de la criminología positiva. Ferri, junto con César Lombroso y Rafael Garofalo, fueron uno de los principales exponentes en la escuela del pensamiento. A diferencia de Lombroso, Ferri se centró más en los factores sociales y económicos que contribuyen a la criminalidad. Más pensaba que por esos factores una persona podría cometer actos de criminalidad, ¿no? Ferri argumentaba que la criminalidad era el resultado de la interacción de tres factores principales: el individuo, el delito y la sociedad, la cual sostenía que los criminales no eran simplemente seres innatamente malvados, sino que estaban influenciados por el entorno y las circunstancias sociales en las que vivían. Ferri también defendía la idea de que el sistema judicial penal debería centrarse más en la prevención y rehabilitación más que en su retribución, ¿no? Como podemos observar, acá vemos que es Enrico Ferri, ¿no? En el gráfico. Y por último, estudiamos a Rafael Garofalo, que nació en 1852 y murió en 1934. Rafael Garofalo
fue un renombrado criminólogo, igual italiano y discípulo de César Lombroso, considerado el padre de la criminología moderna. Garofalo realizó importantes contribuciones a la criminología antropológica, basada en el concepto de atavismo, la idea de que los criminales son individuos que han regresado en su avance evolutivo, se estarían de adelante hacia atrás, ¿no? Al igual que Lombroso, Garofalo creía que los seres humanos tenían rasgos psicológicos incontrolables, los cuales los llegaban a cometer esos actos delictivos, ¿no? Buscó definir el crimen basado en los instintos humanos naturales y sostuvo que el castigo debía ajustarse al delincuente en lugar del delito en sí mismo, ¿no? Aunque las ideas de Garofalo también se consideraban obsoletas, su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la criminología moderna y la comprensión de los factores que contribuyen al delito. Como podemos observar en el gráfico, Rafael Garofalo. Y por último, como tercer punto, revisamos lo que son las conclusiones. Bueno, la criminología ha evolucionado a lo largo de la historia gracias a los aportes de los diversos precursores. Estos pioneros han sentado las bases para poder comprender y abordar el fenómeno del crimen de manera sistemática y a la vez científica. Uno de los precursores más destacados, como ya lo mencionamos, es César Lombroso, considerado como el padre de la criminología, ¿no?, moderna. Bueno, Lombroso propuso que los criminales poseen características físicas y biológicas distintas al de las personas no delincuentes, ¿no? Aunque sus teorías han sido cuestionadas, su enfoque de la biocriminología sentó las bases para las futuras investigaciones sobre la relación entre la biología y el comportamiento criminal. Otros precursores influyen a Enrico Ferri, quien enfatizó también la importancia de los factores sociales y económicos en el delito. Rafael Garofalo, quien introdujo el concepto de el delincuente innato, por su parte. En estos teóricos también contribuyeron en ampliar la comprensión de la criminología y se conoce la influencia de diversos factores en el comportamiento de las personas hacia un acto delictivo, ¿no? La importancia de la historia de la criminología radica en que nos permite comprender cómo se han desarrollado las teorías y enfoques a lo largo del tiempo. Conocer el pasado nos ayuda a comprender el presente y plantear nuevas preguntas y desafíos en el estudio del crimen. Bueno, en conclusión, ¿no?, los precursores de la criminología han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de esta misma ciencia. Sus teorías y enfoques han sentado las bases para la comprensión del comportamiento criminal y han contribuido en la implementación a la vez de estrategias efectivas para prevenir y controlar el crimen a su vez. La historia de la criminología también nos brinda una perspectiva invaluable sobre cómo hemos llegado a entender y a abordar a la vez el fenómeno delictivo, ¿no? Ese sería el tema a exponer. Muchas gracias, licenciado.